Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias. Contento de llegar a este final de año en este último programa del 2023, en este segmento de Caminando con Jesús, y ya listos para compartir esta tarde con una de las parábolas que contó Jesús, la del tesoro escondido. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Gracias. Pues hoy quiero hablar de esta parábola que enseñó Jesús como muchas otras, y Jesús le enseñó a sus discípulos exclusivamente. Un poco antes Jesús estaba hablando a una multitud, les enseñó algunas parábolas, algunas las explicó, eh, pero esta parábola en particular fue enseñada por Jesús a sus discípulos ya estando en un lugar privado, en una casa, y sus discípulos ahí en esa casa le dijeron que les explicara la parábola más reciente que acababa de enseñar Jesús, que es la del trigo y la cizaña. Jesús les explica la interpretación de la parábola y después Jesús habla de la parábola que es el tema de hoy, la del tesoro escondido. Y como decía, pues la parábola Jesús se la enseñó exclusivamente a sus discípulos. Con ello, pues mostrando una distinción y un propósito muy particular al mostrarla solo a sus discípulos, al mostrarles esta revelación. Es una descripción muy breve que está en Mateo 13, del 44 al 45. La encontramos ahí, solamente en este Evangelio. Y voy a dar lectura a la parábola, a la pequeña parábola. Dice así, Mateo 13, 44 y 45. Dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. O sea, son buenas noticias el reino de Dios, porque cuando alguien lo encuentra, lo descubre, pues se deshace de todos sus recursos, los vende para poder adquirir ese gran tesoro que ha encontrado. Y Jesús enseña así que así es el reino de los cielos, como ese tesoro escondido, y todo aquel que lo encuentra, pues hace lo posible por quedarse con el terreno, porque en el terreno está el tesoro que encontró. Eh, Esta parábola ya, a diferencia de las dos que ya había interpretado Jesús, que ya había explicado, esta parábola Jesús ya no la explica, les da esta enseñanza, pero ya no explica el significado. Sin embargo, pues los discípulos ya habían sido expuestos a la explicación que Jesús había dado de otras dos parábolas. Y bueno, tomando en cuenta esa enseñanza de Jesús, esa dinámica, hoy podemos comentar algo del significado que se le ha dado a esta parábola, uno de los significados, y principalmente la parábola hace referencia al pueblo de Israel, el pueblo que ha sido tema durante toda la historia de la humanidad y que hoy por hoy sigue siendo tema, con todos esos acontecimientos que escuchamos en Medio Oriente, como Israel está defendiéndose de sus enemigos, como hay guerra. Y este tesoro escondido habla del pueblo de Israel, un tesoro precioso, como Dios lo define en la Escritura, y serán para mí especial tesoro. Es como Dios se refiere al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, eh, pues no reconoció a Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en este mundo, como lo testifica Juan en el Evangelio, donde dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y suena paradójico este pueblo escogido por Dios que no haya recibido al Hijo de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo lo que ha sucedido, lo que hoy conocemos ya como historia, pero que ya había sido declarado desde siempre en la Escritura,
pues vemos que la nación de Israel va a ser redimida. Dios tiene un plan para ellos y pues ahora estamos viviendo en este tiempo, en esta era, el tiempo de la iglesia, pero Dios sigue teniendo un propósito particular para la nación de Israel, a la que le ha prometido un futuro glorioso. Y pues la Biblia, la palabra nos enseña los acontecimientos de los últimos tiempos, donde nos habla de que Jesús viene por su iglesia, lo que se ha llamado como el arrebatamiento de la iglesia, pero posterior a eso, pues también Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Cuando la iglesia haya sido tomada de este mundo, pues Dios continúa con sus planes y con el pueblo de Israel hasta que Jesús regrese a este mundo e instaure su reino desde Jerusalén para el mundo, impartiendo justicia. Así es que a pesar de todo lo que ha sucedido, lo que leemos en la Escritura, del comportamiento de los israelitas, pues Dios escogió a este pueblo y Dios es fiel a lo que Él promete, las promesas que les dio como nación por medio de los pactos que conocemos que Dios ha hecho en los diferentes momentos de la historia del hombre. Y por eso sabemos que Dios redimirá, porque ya lo ha declarado. Cuando Israel definitivamente reconozca a Jesucristo, cuando se dé cuenta, como dice la Escritura, cuando miren al que traspasaron y Jesús regrese por segunda vez y se den cuenta del plan completo de Dios, pues será el momento en que Dios cumpla su redención específica para el pueblo de Israel. Y todo esto ha sido tema desde que Jesús estuvo aquí, desde que Jesús entregó su vida por nosotros. Y Pablo lo explicaba a los romanos, explicaba la actitud de los israelitas acerca de aceptar a Jesucristo, de su resistencia, de su necedad de reconocer al Mesías. Y en Romanos 8:25 Pablo deja ver algo de la resistencia de los judíos para reconocer a Cristo cuando escribe esta carta. Dice Romanos 11:25, hermanos, en Cristo hay muchos de ustedes que todavía no saben, y por eso voy a explicarles el plan de Dios que tenía en secreto. Algunos de los judíos, dice aquí Pablo, se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los que no son judíos pasen a formar parte de su pueblo. Entonces Pablo deja ver a los romanos que habrá un tiempo en que esa falta de reconocimiento del pueblo de Israel sobre la venida de Jesús, que ya conocemos, pues sea revelada a ellos y dejen de tener esa terquedad y entonces Dios cumplirá su plan completo. Mientras tanto, pues Dios seguirá siendo fiel a su palabra y considerando a Israel su especial tesoro. Sobre todos los demás pueblos, Dios lo recuerda así. ¿Cómo sabemos que son el especial tesoro? Pues porque está declarado en la Escritura. Desde el libro de Éxodo, Éxodo 19:5, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y le dice, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. O sea, serán mi especial tesoro. Les promete el Señor desde que los liberó de la esclavitud de Egipto, ahí en Éxodo 19:5. Y también si leemos el Salmo 135:4, se declara así, dice, nuestro Dios eligió a Israel para que siempre fuera su pueblo. Así que no obstante todo lo que hemos visto en la historia, que está documentado y que leemos en la Biblia también, y pues vemos lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, pues al final Dios va a cumplir lo que él prometió. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parábola tan breve? Pues la parábola como otras parábolas nos da varios elementos. Habla de un campo que por la enseñanza que Jesús da de otras parábolas, pues sabemos que se refiere al mundo, que un campo
en las parábolas se refiere al mundo. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues porque Jesús lo explicó así en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:38 dice, Jesús en su explicación dice, el terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son los que obedecen las leyes del reino de Dios. En la explicación de esa parábola, Jesús nos enseña que cuando se hace referencia al campo, al terreno en el mundo, pues se refiere a un terreno, se refiere al mundo. Y es el caso de esta parábola, de que un hombre encuentra un campo donde ese campo tiene un tesoro y lo compra. También el hombre de la parábola pues representa a Jesucristo que pues se despojó de todo lo que él tenía siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, se hizo hombre y pagó el precio de nuestro pecado entregándose todo. Y por eso la parábola hace referencia a ese sacrificio de Jesús, ese hombre que encuentra un tesoro y deja todo, lo vende para poder quedarse con el tesoro, ese precio es el que Jesús pagó, vendió todo lo que tenía, se dio todo lo que él era para eh, salvar a la humanidad. Y bueno, sabemos porque está declarado en la Escritura, en Filipenses 2, por ejemplo, dice, Cristo siempre fue igual a Dios, pero no se aferró a esa igualdad, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Es decir, el sacrificio de Jesús implicó despojarse de todo. Así como en esta parábola el hombre que encuentra el tesoro vende todas sus posesiones y pues vemos esa similitud con la redención que Cristo ha traído a este mundo, incluyendo al pueblo de Israel, a los que creyeron. Otra escritura en la segunda carta a los Corintios 8:9, Pablo les dice a los corintios, ustedes saben que Jesucristo era rico, por lo tanto, los amó a ustedes, que vino al mundo y se hizo pobre para que con esa pobreza también ustedes llegaran a ser ricos. Entonces estamos viendo a este hombre de la parábola que se despoja de todo, de todas sus pertenencias, con tal de quedarse con ese tesoro, con tal de pagar el precio que vale el campo donde está el tesoro. Y pues ese tesoro representa a los redimidos, pero está incluido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que desde el profeta Malaquías Dios ratifica que es su especial tesoro. Dios dijo acerca de ellos, dice Malaquías, refiriéndose al pueblo de Israel, viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi especial tesoro, y ya no les haré ningún daño y los trataré como un padre trata a los hijos que le sirven. Entonces hay grandes planes para el pueblo de Israel, traen su propia línea de cumplimiento profético para la promesa que Dios les ha hecho, una línea muy particular que no tiene que ver con la línea que tiene la iglesia también, para que Dios cumpla sus promesas, las promesas que Dios ha dado. Y esta parábola, la de el tesoro escondido, solamente está narrada en el Evangelio de Mateo, como dije al principio. Y bueno, sabemos que el Evangelio de Mateo fue dirigido, escrito para los judíos. Y esta parábola solo se encuentra ahí, por eso es un elemento que los estudiosos de la palabra han tomado en cuenta para decir que la parábola que se contó ahí, en el Evangelio que se escribió para los judíos, pues se refiere a la nación de Israel. Así es que durante todo el tiempo vemos que Dios les ha llamado su pueblo especial, su especial tesoro, y que Israel tiene un favor especial. Este pueblo que ha sido liberado de la esclavitud por Dios desde el Egipto y después fue llevado cautivo a Babilonia, a Siria, y Dios los regresó de Babilonia y después fue desterrado por los romanos en el año 70 a todo el mundo y regresaron a establecerse como la nación que hoy son en 1948.
Entonces vemos un protagonismo desde siempre, desde que Israel prometió a Abraham que bendeciría a sus generaciones, y pues el pueblo de Israel desciende de la simiente de Abraham. Entonces, pues Dios sigue cumpliendo esa promesa, ese pacto que ha hecho para bendecirlos de una manera muy especial. Como dice la Escritura, especial tesoro. ¿Por qué? Pues porque está la promesa que Dios dio a Abraham de hacerle una gran nación y hacerlo un pueblo diferente al resto del mundo de ese entonces y de hoy. En toda la escritura, pues vemos que ni siquiera el profeta Balaam, cuando fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, se atrevió a maldecirlo porque sabe el favor de Dios para esa nación. Y declara Balaam cuando lo llevaron desde lo alto a las montañas para ver al pueblo de Israel, esperando que los maldijera, pues lejos de eso, Balaam dice ese pasaje: desde lo más alto de las montañas contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a este pueblo obediente. Y sabemos, si leemos ese pasaje de la Escritura, que este profeta Balaam pues entendió el favor de Dios hacia Israel y por eso no lo maldijo. Al contrario, pues resaltó el favor que Dios siempre le ha dado al pueblo de Israel. Y Dios siempre ha querido eso de Israel, ha querido hacerlo un pueblo amado, un pueblo diferente, un pueblo que le honre, que lo adore, que le obedezca, a pesar de todo lo que en diferentes momentos Dios ha recibido como a cambio del pueblo de Israel, con haberse desviado de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Desde que Moisés lideró a este pueblo, desde que Moisés fue inspirado para escribir el Pentateuco en el libro de Deuteronomio, pues ya quedó asentado el favor, la distinción que Dios había dado al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 4, 5 y 6 eh, podemos leer este pasaje donde dice: nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos. Está hablando Moisés como un padre al pueblo de Israel y les dice: Dios me ha ordenado enseñarles todos los mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Territorio que, por cierto, hoy están peleando. Y continúa Moisés y dice: así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Así es que el favor de Dios ha permitido que se forme esta nación y les ha dado unos mandamientos y les ha dado sabiduría. A pesar de todo lo que ha sucedido, ellos continúan, tienen la certeza de que Dios les ha prometido algo que les va a cumplir. También a través del pueblo de Israel, pues Dios envió a Jesucristo. Jesucristo lo declara en algún momento de su ministerio cuando una mujer le pidió que sanara a su hija y Jesús le dijo: pero es que he sido enviado solamente a las ovejas de Israel. Y bueno, esta mujer sirofenicia al final asombró a Jesús con su fe, donde le dijo: bueno, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Al final Jesús sanó a la hija de esta mujer por la fe que vio en ella, pero ese pasaje pues representa la misión de Jesús, que fue enviado a las ovejas de Israel para redimirlas. Sin embargo, Dios abrió la posibilidad a los no judíos, a los gentiles, para que todo aquel que cree en Jesucristo, como esta mujer sirofenicia, pues podamos ser parte de ese plan de redención eterno de Dios. Romanos 9, 4, 5, Pablo declara en esta carta acerca del pueblo de Israel y dice: son el pueblo elegido. A ellos, refiriéndose a Israel, dice Pablo, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley y les enseñó a adorarlo en verdad y también les hizo sus promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre, refiriéndose a Jesús, pertenece al mismo pueblo.
y Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Y termina Pablo esta declaración a los romanos en su carta, describiendo el favor que Dios le ha dado a la nación de Israel y resaltando que Jesucristo pertenece a ese pueblo. Así es que en esta parábola, regresando a la parábola, vemos que el hombre encuentra un tesoro, el hombre que representa a Jesús, que al hallarlo, pues se despoja de todo lo que tiene y lo da por obtener ese tesoro. Como Jesús bajó del cielo, se despojó de su divinidad, vino a este mundo tomando forma de siervo y pues se entregó su propia vida por la humanidad. Ese fue su propósito, ese fue el precio que Jesús pagó y con ello pues hoy tenemos todos la promesa de Dios en nuestras vidas. Somos hechos hijos de Dios por ello. Así es que Jesús compró al mundo y al mismo tiempo en esta parábola el hombre compra ese tesoro por un precio que vale todo lo que son ellos, de lo que se han despojado. La primera carta de Pedro, del capítulo 1, 18 y 19, nos habla de ese precio que se paga por el campo, por el terreno donde está el tesoro, y lo hace describiendo lo que Jesús hizo por la humanidad. Dice primera de Pedro 1:18, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la preciosa sangre de Jesucristo cuando Cristo murió en la cruz y fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Entonces, es ese hombre, el de la parábola, Jesucristo, que compra ese campo que es el mundo por su amor a la humanidad y en ese campo, está incluido en ese tesoro la nación de Israel, que va a ser restaurada y también va a ser salva por lo que Dios ha prometido. Dios sigue amando a los judíos, los eligió desde sus antepasados para formar su pueblo amado. Y sabemos, como dice Romanos 1:29, dice, Dios no da los regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Y esa es la fidelidad de Dios. Eso es lo que nosotros podemos entender para nuestra vida, que Dios nos ha dado esa gran salvación, pero también nos ha dado promesas personales a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y lo que Dios nos ha prometido, dice la Escritura, que Dios no lo da para luego quitarlo, ni se olvida de las personas que Él ha elegido. Así es que esa es la confianza que tenemos quienes hemos creído en el Dios verdadero, quienes reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, que nosotros lo que somos en Dios no nos lo quita nadie, ni Él mismo. Pues desde el Pentateuco y los libros del Antiguo Testamento está declarado cómo Dios al final de todos los tiempos pues se va a establecer con gozo para estar gobernando a su pueblo Israel y al mundo. Y lo podemos leer desde escrituras muy antiguas, Deuteronomio 39, donde se está bendiciendo a Israel, diciéndole la conveniencia de obedecer a Dios para que le vaya bien. Y dice, y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera en que se gozó con tus padres. O sea, es un ciclo donde Dios renueva su promesa, donde Dios afirma su fidelidad hacia el pueblo de Israel y vuelve a haber momentos de gozo para las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel.
Isaías 52, en los primeros versículos del 1 al 3, dice: Despierta, Jerusalén, despierta y levántate y sé fuerte. Ciudad santa, vístete de gala, que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacarte. Jerusalén, levántate y sacude el polvo y quita del cuello las cadenas y siéntate en el trono. Ustedes fueron vendidos por nada y ahora sin dinero serán liberados. Entonces, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, ha sido una historia tremenda, atacados por muchos imperios, por muchas naciones, pero la fidelidad de Dios los ha mantenido, los ha hecho resilientes para poder reaccionar a la adversidad, y es lo que estamos viendo hoy en las noticias, ese gran pueblo que conoce las promesas de Dios y que está luchando por conseguirlas, porque sabe que Dios está con ellos. De las dos cautividades que sufrió Israel, Israel del norte, las 10 tribus de Israel que fueron cautivas por el imperio de Asiria, no hay registro histórico de que ellos hayan regresado a Jerusalén. A diferencia de las dos tribus de Judá y Benjamín que fueron llevadas cautivas a Babilonia, esas dos tribus sí regresaron a Jerusalén y son los judíos visibles que vemos el día de hoy, los que reconocemos, pero hay otros judíos que están ahí en el mundo, como ese tesoro oculto que Dios ya conoce dónde está, en qué campo está, y que está haciendo todo lo posible por apropiarse de ese campo que es el mundo para tomar ese tesoro, que son las personas que él ama. Y hoy, pues, los judíos visibles son aquellos que retornaron a Jerusalén, las tribus de Judá y Benjamín, pero hay muchos otros judíos que en su momento, pues, se van a hacer visibles para que Dios pueda cumplir su promesa. Y bueno, pues así la parábola nos enseña, hace una similitud muy breve con una historia muy corta sobre todo lo que Jesús vino a hacer por la humanidad. Y pues nuestra esperanza es que Dios cumpla sus promesas tanto en la iglesia, que es el tiempo en que vivimos, los gentiles que hemos creído en Cristo y que tenemos la promesa de pasar la eternidad con Él, gobernando también con Él en el milenio, y que Dios cumpla también las promesas al pueblo de Israel, y al final Dios cumplirá su voluntad como está declarado ya en la Biblia y como Dios nos lo ha avisado desde hace mucho tiempo en la Escritura. Bueno, con esta pequeña parábola, pues termino el año con el privilegio de haber estado participando en este segmento semanal, los martes, Caminando con Jesús, se llama el segmento, y yo les agradezco a todos ustedes que durante este año han estado siguiendo las transmisiones, y pues les deseo que tengan un buen fin de año con su familia, recordando las bendiciones de Dios y deseándoles que Dios bendiga sus vidas en el año que inicia en el 2024. Gracias por su atención, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.